Ok, hermanos, pues gracias a Dios ya estamos de vuelta. Y el tema que por la gracia de Dios y providencia del Señor nos toca ver el día de hoy, creo que es muy adecuado. Vamos a hablar sobre la planeación y muy interesante las herramientas y esperemos que podamos enriquecerlo también con nuestra experiencia. Voy a compartir pantalla para empezar con nuestra contemplación. Uy, tengo miles. Muy bien. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Excelente. Bueno, comencemos, hermanos, con un, una, un poema, una poesía. Me gustaría que alguno de ustedes o alguna de ustedes me apoyara leyéndola. Este poema se llama Nostalgia y es del autor José Santos Chocano, un autor peruano, escrito en 1908. Gracias, Marianita, si nos apoyas. Lo leo todo, ¿verdad? Por favor, sí, todo, ya lo platicamos. El poema se llama Nostalgia, de José Santos Chocano. Hace ya 10 años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Ser río que recorre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdo ni rastro ninguno. Es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol mejor que ser ave, quisiera ser leño mejor que ser humo. Y al viaje que cansa, prefiero terruño. La ciudad nativa con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Miro la serpiente de la carretera que en cada montaña da vueltas a un nudo. Y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia, ya ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento para que les diga mis penas y mis triunfos. Y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las 1001 noches de mis aventuras y acabaré en esta frase de infortunio. He vivido poco, me he cansado mucho. Muchas gracias, Mariana. Mm, Hermanos, pues elegí este poema debido a que, bueno, hemos terminado un año, comenzamos uno por la gracia de Dios y pues nuestra esperanza no está en este mundo. Gracias al Señor. No, creo que no somos tan fatales como este autor, pero creo que hay varias partes que nos pueden llevar a reflexionar en, en el pasado, en la vida, en la actitud, en la virtud y en nuestro fin, ¿no? En a dónde vamos. No sé si a alguien le llamó la atención alguna frase, le gustó algo o le disgustó algo. Lucerito. Bueno, a mí me llamó mucho la atención. ¿Soy yo? La parte que dice, he vivido poco, me he cansado mucho. ¿Cómo podemos muchos, aún con los años que tengamos y lo mucho o poco que hemos vivido, eh, vivir poco, ¿no? O sea, el disfrutar poco lo que el Señor nos ha dado,
el quejarnos o el estar tan, como aquí dice, quien vive deprisa no vive de veras. Nos cansamos mucho, pero vivimos poco. Eso me llamó mucho la atención, cómo podemos en ciertos momentos de la vida estar, a lo mejor, o haber pasado por un sentimiento así, ¿no? De cansarnos mucho y a lo mejor ni siquiera disfrutar, ni siquiera orar, ni siquiera valorar lo que el Señor nos da por su gracia. Eso es lo que, bueno, digo, habla de muchas más cosas, pero eso es lo que más me llamó la atención. Sí, muchas gracias, Lucerito. ¿Alguien más levantó su mano? Dice iPhone, pero no sé quién es. Adelante. ¿Qué tal, hermana? Soy yo, Josué. Buenas noches. A mí me llamó mucho la atención ahí junto a lo que comenta la hermana Lucero, lo de quien no echa raíces no puede dar frutos. Es bien curioso, hermanos, cómo, o sea, en esta época estamos muy poco acostumbrados a echar verdaderas raíces, tenemos un sentido de desarraigo y, y pues finalmente eso lleva a no llevar fruto. Y no sé, aparte las imágenes de las raíces y los frutos se me hacen muy bíblicas porque son muy utilizadas, ¿no? Incluso al momento de hablar de la vida cristiana, pues estamos arraigados en Cristo y solo arraigados en Cristo hemos de dar fruto. Entonces aquí también, o sea, en realidad esto se aplica para más ámbitos y es necesario como profundizar, es necesario como llegar hasta el fondo para poder tener una cosecha pues abundante. Y esa parte se me hizo muy interesante, ¿no? Me gustó bastante la imagen de las raíces y de los frutos. Muchas gracias, hermano. Sí, una parte también que me llamó mucho la atención. ¿Alguien más quisiera comentar algo, hermanos? Bueno, yo no alcé mi manita, pero aquí estoy. Este, pues creo que esto ilustra un poco lo que hemos estado platicando cuando estudiábamos el tema del Escolé, el curso de Escolé, justamente cómo vivimos en esta sociedad que está enseñada para ir siempre hacia adelante, hacia ningún lugar, pero siempre hacia adelante y justamente la necesidad de detenerse a contemplar las cosas, justamente es esa parte que se puede comparar incluso con vivir, el hecho de detenerse y poder ver y entender y ponderar lo que está pasando, apropiarse de esas vivencias, de esas cosas. Creo que es parte de donde viene este tipo de sentimientos, justamente el no detenerse a contemplar, no meditar, seguir las corrientes de este mismo mundo que nos quieren llevar a todos lados y a ninguno al mismo tiempo, justamente es lo que nos termina dejando esta clase de sabor de boca, que es totalmente común en nuestros días. Ya ni siquiera nos tienen que estar persiguiendo para ver si estamos siendo productivos, útiles, sino que nosotros mismos, la cultura es supérate cada día a ti mismo, logra más. Entonces ya no necesitas nadie, tú eres tu propio juez y tú mismo te estás arreando y buscando subir el ritmo cada día, ¿no? Entonces, pues es ahí donde también vemos la antítesis, ¿no? Del el escolé, lo que hemos aprendido, la contemplación, de justamente el restful learning, ¿no? Este aprendizaje descansado, ¿no? Que contrario a esto de cansarse mucho. Creo que nomás lo quería mencionar. Muchas gracias. Este, ¿alguien más, hermanos, que, que, que pueda comentarnos sobre algún punto? Precisamente sí, pues el poeta
muestra mucho su sentir, ¿no? El no haber podido o el no tener esa paz o esos momentos de tranquilidad. Y creo que lo dice muy bellamente y al final su deseo, ¿no? Final, que en la última estrofa donde dice, Señor, ya me canso de viajar, ya quisiera descansar en ti, quisiera descansar ya con los míos. Y al final, como dice la escritura, ¿no? Todo es vanidad, todo termina por cansar, todo termina por ser efímero y al final lo que a nosotros como creyentes creo que nos deja es el hecho de, pues que el Señor es nuestro descanso, nuestra meta, nuestro fin. Y mientras estamos aquí, pues es un camino cansado, pero es un camino que también nos muestra mucho de Él, ¿no? En Él podemos descansar en este tiempo. Entonces, si no hay nadie más que quisiera aportar o comentar sobre el poema, podemos pasar al tema. Espero que sea un buen inicio esta reflexión para poder comenzar a reflexionar ahora en cómo pudiéramos redimir más pues nuestro tiempo y poder tener estos espacios de echar raíces, que es la idea. Creo que Ujú. Creo que vamos a pasar, hermanos. Entonces, muchas gracias por su aportación. El tema de esta lección se llama, pues, planeación significativa o planeación con sentido o planeación profunda. Es una planeación que realmente da un buen resultado. Eh, Nos hablaba la maestra, esta directora, que cuando ellos, en el contexto en el que hacen esta planeación es en un colegio, ¿no? Ella tiene que revisar la planeación de sus maestros, tiene que poner como balance en ellos y asegurar que los objetivos de la educación clásica, los objetivos finales de la educación puedan estarse cumpliendo en el trabajo de cada uno de sus profesores. Entonces, aunque es un contexto de colegio o de escuela, creo que podemos tomar muchas buenas prácticas de aquí. Perdón. Entonces, nos decía que la planeación tiene que llevar algunos prerequisitos. Por ejemplo, conocer el curso que el maestro, en este caso nosotros como papás, vamos a ofrecer o vamos a dar a nuestros hijos. Conocer a los alumnos, cuál es el conocimiento actual que tienen los alumnos y y a dónde debe de llegar. O sea, el objetivo a donde tenemos que llevarlo, los objetivos que vimos en la sesión pasada. Y el conocimiento del alumno, creo que nosotros como padres, esta parte la podemos llevar a cabo muy bien. Tenemos una cercanía directa con nuestros alumnos, entonces es importante reflexionar un poco en cómo son y qué tienen que desarrollar. Identificar qué afectos, habilidades y conocimientos deberían ser adquiridos por el estudiante. La verdad, a mí me llamó mucho la atención este punto y porque generalmente, como lo platicamos ahorita en el poema, nuestro sistema nos pone primero, nos pondría primero qué tiene que saber, ¿no? Qué conocimientos tiene que lograr, qué metas o qué exámenes tiene que completar. Pero ella decía que tenemos primeramente que definir qué afectos, cuáles son los afectos que vamos a formar en el transcurso de cierto periodo, cierto curso. Y luego qué habilidades le vamos a poder enseñar. Y al final, los conocimientos, no por ser menos importantes, sino porque en realidad son una parte, ¿no? De la formación de un ser humano. Enseguida nos comenta que para trabajar ahora con el conocimiento, vamos a identificar las preguntas esenciales que se deben responder al final del curso. Ya cuando tenemos un previo, qué vamos a dar, qué curso, qué conocimiento tenemos que enseñar a nuestro alumno,
vamos a ver qué preguntas esenciales le vamos a contestar sobre ese tema. Y hablaba que hay, que podemos ir muy profundamente o muy en la superficie, ¿no? Entonces, tenemos que identificar esto para que nos pueda hacer como una guía durante todo el curso y no perdernos cuando vamos trabajando con el estudiante. Luego, definir los temas y conceptos que se verán en el curso. Lo pueden dividir ahora sí, en meses y periodos definidos de acuerdo, aquí yo diría, de acuerdo a la dinámica de cada familia y también al desempeño, ¿no? De los niños. Esto es un estimado, pero uno los conoce y más o menos sabe cuánto puedes emplear para cada cosa. Y luego definir 10 hechos cruciales, que son conceptos que los estudiantes deben recordar en 20 años, en 10 o 20 años. Ya vimos un poco de esto, creo que en el curso de grandes libros, donde se mencionaba que se tendría que hacer un catecismo con los conceptos más importantes del curso para que el alumno los repase o los repita cada clase, con la finalidad de que puedan integrarse en su memoria y poder ser ya como un recurso, ¿no? Disponible. Y de una manera tan sencilla como la repetición, que se llega a hacer memorización sin ningún esfuerzo o con un mínimo, ¿no? Luego, plantear teniendo en mente solo el 90% del tiempo. Claro que todo plan tiene, es un deseable. Cuando vamos ejecutándolo nos damos cuenta que hay condiciones, a veces cosas que no hemos considerado. Entonces, esto es pues muy prudente en toda planeación y sinceramente, creo que en casa deberíamos de hacerlo en un 80%, porque nuestras familias no son un salón de clases, no nos llegan los niños bañados, vestidos con su lonchera y sanos, ¿no? Sino que un día tienes un niño enfermo, otro día otro, una cita médica, tanta cosa, ustedes saben. Entonces, creo que sí, yo usualmente tomo el 80% y aún así hay que ajustar. Bueno, construir un borrador de evaluaciones para asegurarte que te enfocarás en los objetivos principales. Eso se me hizo muy interesante también. Desde el principio, visualizar cómo vas a evaluar el conocimiento, ¿no? Por medio de un ensayo, por medio de alguna práctica, alguna cuestión que te ayude a conocer cuánto fue lo que avanzó tu hijo sobre tal conocimiento. La narración puede ser también en nuestros casos. Ahora, planear visitas o viajes escolares desde un inicio. Creo que también es bueno. Yo no sé cómo lo hagan ustedes, hermanos, ahorita podemos platicar, pero creo que en nuestro caso también planear tiempos de descanso de vacaciones y cosas de esas es muy útil desde el inicio. Inclusive también para reforzar algún tipo de conocimiento, ¿no? O alguna práctica, algún lugar que quieran visitar juntos, creo que es muy interesante. Luego, nunca pierdas de vista el objetivo final para calibrar bien tus objetivos mensuales, ¿no? No perder de vista que estás formando a un individuo y el objetivo que tienes al final, ¿no? De su vida. Después de tener los objetivos mensuales, vamos al plan semanal, donde ella menciona muy brevemente que deben de ser planes cortos, claros y directos, que cualquiera deba o pueda entenderlos, y deberían definir las estrategias o métodos como experimentos, lecturas, actividades manipulativas, cualquier otra actividad, ¿no? Que quieras usar para anclar bien el conocimiento. Asignar un tiempo y definir los materiales que vas a utilizar esa semana. He escuchado que hay mamás que tienen la práctica de dar lunes a jueves y el viernes es su momento de planeación. Y en este momento ellos pueden hacer ajustes para ver materiales de la próxima semana, si cumplieron el objetivo de esta semana y cosas así. Entonces también es una práctica interesante. Después de tener el plan semanal, van a los planes diarios, donde hay ya como una liturgia más específica y bueno, se inicia el día con lo que el estudiante ya sabe
y se pasa al conocimiento deseado. Partir de algo que él ya conoce para poder adquirir nuevo conocimiento, básicamente. Coloca el nuevo conocimiento en contexto con lo ya aprendido y la discusión con los alumnos puede o no ser benéfica para lograr el objetivo y se debe ser juicioso en este punto. En su caso, como, bueno, tienen que tratar con muchos niños y esta práctica creo que también pudiera ser algo que nos entretenga en casa. Mencionaban que al final de cada clase había un momento como de reflexión o de discusión con los alumnos y a veces eso podía llevar a tomar más tiempo y a no cumplir el objetivo, ¿no? de la clase. Y que, bueno, el maestro ahí debe ser sabio, si es bueno dar como pie a estas pláticas para que sea más rico el tema, o no estaba aportando al objetivo, y creo que aplica igual en nuestro caso. Ahora, el punto de reflexión, estos puntos, puntos de reorden, puntos donde se tiene que detener pues la actividad para poder analizar si el objetivo está siendo cumplido o qué más pues, se puede mejorar al respecto o cambiar inclusive el objetivo. En esta parte es reforzar lo que se considere necesario, evaluar su propia organización del curso y siempre es posible mejorar. Y considere las mejoras para su siguiente curso. Básicamente, hermanos, esto fue a muy grandes rasgos lo que ella comenta respecto de la planeación. Y vamos a pasar a algunas preguntas y me gustaría más que hacer una discusión, me gustaría escucharles cómo ustedes han vivido o si hacen uso de alguna herramienta de planeación. Como les decía, en nuestro caso es diferente. Nosotros no tenemos que dar cuentas, ¿no? No tenemos que hacer ningún documento, ¿no? A quien entregarle para que verifique si nuestra planeación es buena en casa o no. Generalmente no es así. Entonces me gustaría saber en su vivencia, si ya practican algo de planeación para sus cursos o, o están aprendiendo alguna herramienta o les gustaría, no sé, saber más al respecto. No sé si alguien quiera comentar. Básicamente es mi primera pregunta. ¿Qué recursos utiliza para preparar el curso de sus hijos? ¿Cómo lo hace? Sí, Paloma. Hermano Josué, no sé si tu mano está levantada por la participación anterior o quisieras opinar. Ok, gracias. Hermana Paloma. No te escuchamos, hermana. ¿Y se escucha? Yo no la escucho. No le escucho nada. Si vamos a ver algún compositor, elegir a lo mejor las pinturas y como que trato de hacer como ahí pues un pizarroncito donde lo tenga ahí plasmado y eso me ha ayudado a como no perderme tanto y no estar como tan, bueno, divagar tanto en qué voy a hacer. Pero bueno, sí, la verdad es que para mí esta clase fue muy reveladora porque me di cuenta que no me he tomado el tiempo para planear algo más como elaborado y yo creo que sí necesito, pues sí se necesita como ese dedicarle el tiempo. Apenas mi cuñada que es maestra me contaba que ellos pues en las escuelas lo que hacen es obviamente entrar unos días antes que los alumnos para tomarse ese tiempo de planeación y ellos tienen que estar planeando quincenalmente lo que van a ver con sus alumnos. Entonces, bueno, pues sí me hace falta esa parte y sí me pareció muy buena la clase en ese sentido porque sí nos da varios tips. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, hermana. Muchas gracias.
¿Sí me escuchan? Porque creo que me desconecte. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más quisiera aportar, hermana? ¿Comentar algo? No sé si hermanos han o tienen en mente la autora Sarah Mackenzie en su libro de Restful Learning. Ella menciona que, bueno, en casa la planeación sí es distinta, ¿no? Es distinta que en una escuela. Ella, por ejemplo, dice que ella toma ciclos de 7 semanas, como tomando esta ley de 7 por un descanso. Perdón, 6, perdón, 6 por un descanso. Entonces, ella hace planeaciones para 6 semanas y descansa una, donde hace planeación para las otras 6. No sé si me expliqué. O sea, hace actividades para las 6 semanas y descansa la séptima. Eso se me hace bastante interesante y digo, yo no he visto ella es la que dice que el currículum pues no es algo que compras, ¿no? Entonces ella va haciendo también su propia pues adaptación, como creo que todos en casa, porque nuestros hijos son muy diferentes. No sé si alguien también tenga algún otro tip o que haya escuchado, que haya puesto en práctica. Sí, señora Gaby y Josué. Gracias, señora Aida. Oye, yo quería comentarles que pues hasta ahora hemos usado, Ya me perdí. el último que tengo es el de Classical You por grados. Lo que me ha pasado es que no alcanzo a cubrir los objetivos, al menos no de la manera en que yo pensaba al principio de que hago la planeación, al menos mental, a veces en papel, pero no sé si sea por las diferencias de edades entre mis hijos, que también no sé si hay alguna otra mamá que comparta cómo le hace con diferentes edades. Ya sé que tal vez nadie tiene tantos como yo, tantos hijos como yo, pero lo que estaba pensando es que uno de los puntos fuertes o que pueden servirnos es cuando dice que podemos englobar como muchas materias a la vez, no recuerdo si fue en esta sesión o en anteriores, pero en ese momento en el que yo me tome el tiempo y tenga a todos mis hijos poniendo atención, una cosa que sí sugiere en esta sesión es que puedes ver el mismo tema, pero no a diferente nivel, no al mismo nivel dependiendo de la edad de los niños. Entonces, lo que estoy pensando para la vez que planeé este año, que también quiero, pues ya con lo que hemos aprendido, a reacomodar, sería ver un tema. Me perdí otra vez. Ellos pudieran investigar o profundizar más en cada tema. Entonces, es una idea que se me vino a la mente escuchando a esta, a esta maestra que nos dio esta sesión y me quedé pensando mucho en eso, pero sí fueron buenos tips. Y sobre todo otro que dijo que pensaras cuál era tu objetivo, o sea, sí les puedes dar mucha información, pero ¿cuál es tu objetivo? Y en base a eso, pues ya pensar los puntos claves a tratar. Sí, sí, ¿verdad? De repente me voy. Sí, sí, la verdad es que es como una mezcla de varias cosas que tenemos que hacer prácticas en casa, ¿no? No todo está escrito y cada familia es diferente, entonces es bastante interesante como que le funciona, no a todos nos va a funcionar lo mismo y eso es a veces algo que nos detiene, ¿no? Queremos como que la receta y no es así. Y bueno, pero creo que tomar un tiempo en familia o y creo que eso también viene de Sarah Mackenzie, tomar un tiempo al año para hacer esos objetivos como generales, globales, así en casa a veces tenemos no solamente una vez al año, sino como varios puntos donde ver cuestiones de carácter, cuestiones académicas, cuestiones, tratando de tomar lo que ella decía, ¿no? ¿Qué afectos vas a formar en este año? ¿En qué está ocurriendo con el corazón de tu hijo?
y qué está ocurriendo con el entorno, qué tienes que cambiar, qué tienes que promover, producir para que él pueda llegar a cierto objetivo. Y hacer nuestros objetivos, como ella lo planteaba desde el principio de la clase pasada, es el objetivo a largo plazo, mediano plazo y a corto, ¿no? Y de ahí lanzar todo lo demás. Creo que al final de cuentas, como nadie nos está midiendo, también ser exigentes con nosotros mismos, pero también considerar que los niños van a avanzar hacia algo específico. Tal vez nos va a llevar más de un año, ¿no? Tal vez nos va a llevar más tiempo, pero vale la pena. Entonces, creo que lo que mencionas, Gaby, es súper importante tener una guía, como una guía curricular en cuanto al conocimiento, y de ahí bajar lo que más puedas en cuanto al tiempo que tengas y hacer como diferencia de grados. Y es también algo que hace con el morning time. Cuando trabajas con muchos niños, pues puedes profundizar también con unos de una manera y con otros algo más ligero. Entonces, sí, muy, muy buenos tips. Hermano Josué, si eres tú el del iPhone, ¿verdad? Sí, hermana. Gracias, hermano. Bueno, bueno, hermanos, yo no voy a aportar nada porque no tengo nada de experiencia en este tema, pero me gustaría hacerles una pregunta porque, o sea, en un sentido, a mí me encantaría empezar a planear ya, ¿no? O sea, para un futuro lejano, cercano, lo que sea, pero empezar ya. Pero estoy seguro de que el apego al plan depende de factores que están fuera del control. Entonces, les quisiera preguntar, hermanos, aquellos que tuvieron oportunidad de planear un poquito más, ¿qué qué tantos cambios han tenido que hacer sobre la marcha? O sea, ¿en qué porcentaje llevan un apego al plan que tenían en mente al inicio y de qué ha dependido de qué han dependido los cambios más significativos y qué consejo le podrían dar a alguien como yo, ¿no? Que no tiene la práctica, no tiene la experiencia actual, pero que le gustaría empezar a planear. O sea, no sé si quieran compartirme alguna experiencia como por esa línea, hermanos. No sé, ¿alguien está levantando la mano, hermanos? No sé, creo que es mi esposa que la dejó levantada. No. ¿Quién más está levantando la mano? Creo que era... No sé si había alguien antes de nosotros, pero sí. No, Si no, adelante, hermano, creo que no. No. me acuerdo mucho de un caso digo, particularmente se lo digo a Josué porque cuando tú empezaste, ¿te acuerdas, hermano, cuando empezaste como en la posición actual que tienes en el trabajo, que hiciste un plan bien elaborado de un montón de cosas que tú querías hacer, como de 20 hojas, y que cuando empezaste a trabajar en la práctica, pues mucho de lo que tenías planeado a lo mejor no se pudo aplicar, porque el estar ya en la parte práctica pues lleva muchos retos, muchas dificultades y factores que no tienes a lo mejor contemplados. Creo que mucho de lo que nos ha hecho también cambiar o agregar cosas o empezar a implementar ciertas cosas es la comunidad que tenemos con los diferentes hermanos con los que hablamos de estos temas y tocamos estos temas. Creo que hay una dinámica bien interesante porque de repente un hermano dice, ¿sabes qué? Les estoy leyendo este libro a mis hijos y empiezas a investigar ese libro o nos pasó con algunos hermanos que empezaron a ver algo de latín y entonces empezábamos con la inquietud de por qué latín. En ese sentido hemos tenido que hacer muchos ajustes, pero la respuesta corta sería, sí hay muchos cambios que se tienen que hacer, pero en la esencia, lo fundamental, el objetivo a largo plazo, como lo decían en una de las reuniones que vimos, perdón, de las clases que tomamos en este curso hace unas semanas, sigue siendo el mismo, ¿no? Creo que la forma en que lo vamos a alcanzar va cambiando conforme nuestro entendimiento mismo va creciendo. Yo me acuerdo que platicábamos con la hermana Ida hace 3, 4 años. Oye, ¿cómo le haremos? No, pues mira, agarramos el currículum y lo empezamos a enseñar y conseguimos materiales, pero luego nos dimos cuenta que no había materiales en español. Entonces hay un montón de dificultades y un montón de ecuaciones que se tienen que ir haciendo sobre el camino. Entonces yo te sugeriría que no te esfuerces tanto en hacer esa planeación por ahora. Más bien, ve tomando notas de cosas que quisieras que aprendieran en función de los libros que tú estás estudiando. Ay, mi esposa quiere decir.
Ah, dice mi esposa que ya puedes. Ah, perdón, hermanos, es que estamos aquí con los niños. Dice que fue una de las razones por las que no nos quisimos de inicio como adherir a un currículum o a un sistema de estos que están ya como en línea y que van como muy, pues no muy rígidos, pero pues que sí llevan una secuencia y un seguimiento y que son en cierto sentido un poco más cuadrados, ¿no? Porque queríamos ir ampliando un poquito más e ir haciendo adecuaciones también en función de los intereses de nuestros hijos, porque esos también te vas dando cuenta sobre la marcha que pues que a lo mejor son muy buenos o les gusta mucho o les apasiona algo que no está contemplado como tal en el material que estás usando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, también tienes que adecuar para ayudar al niño a explotar las capacidades que tiene y los intereses. Muchas Muchas gracias. gracias, hermano. Súper buena aportación, hermano. Creo que tienes un gran punto. Hermano Josué, y la verdad es que siempre creo que tenemos que tener en mente que los afectos son muy importantes y es lo más difícil a veces de formar. Y tus hijos son muy diferentes. O sea, puedes tener una perspectiva ahorita que va a cambiar mucho cuando ya lo veas, lo tengas, cuando veas sus habilidades o veas todas las áreas de oportunidad que va a tener y eso te va a dar la pauta para saber cómo vas a actuar, ¿no? A veces eh, puede ser que un año no tengas que meterle tanto al conocimiento, sino tengas que meterle al carácter, a que él aprenda a obedecer, que él aprenda a hacer, no sé, cierto hábito, que lo trae arraigado, o sea, hay carácter. Digo, yo lo veo en casa y solamente tengo dos pequeños, dos que son muy diferentes y con uno tengo que trabajar muchas cosas muy distintas a que veo que el otro ya las trae y así. Entonces, creo que esto que estás haciendo, hermano, dedicar tiempo a capacitarte y entender la filosofía educativa, te va a ayudar mucho cuando ya te enfrentes a una situación más práctica. Y bueno, entonces, hermanos, hay otra pregunta que me gustaría comentar. Eh, Recuerdan que en una parte de la sesión ella menciona que los objetivos se deben de dividir o identificar por los objetivos o las tareas que inspiran y las que equipan. Las tareas que inspiran, ya cuando está desmenuzando todo este objetivo en cuestiones prácticas, ella decía y tienen ahí una conversación interesante con Perrin donde comenta cuando ella era como motivada o inspirada a estudiar piano cuando recién había visto, no sé, a un pianista, ¿no? Entonces, ¿qué tanto creen ustedes que vale en el currículum o en esta parte formativa integrar estas actividades que inspiran? Y si lo hacen, si se han tenido alguna experiencia de algún impacto en el corazón de su niño, y que a lo mejor nosotros como estamos tan utilitarios, hermanos, la verdad, las tomamos como, bueno, eso no es académico, entonces, pues no sirve o no lo va a tomar en cuenta. O no sé si a ustedes les pasó con sus niños que se han inspirado bueno, Miriam, adelante. Ujú. Sí, pues a mí me pasó con Mía justamente cuando la primera vez que vi un violín, que yo creo que si por mí hubiera sido desde el inicio hubiéramos comenzado con piano, porque tal vez ese era más mi deseo que algo que a lo mejor yo no hice y me hubiera gustado que alguno de mis hijos hiciera. Y porque se me hace muy bonito y más fácil enseñarlo en cuanto a que yo sabía que yo iba a tener que apoyarla y era algo que yo sabía a lo mejor un poco, pues no mucho, pero como para empezarla a apoyar, sí podría dedicarle un poco pues para iniciarla. Pero en una clase justamente de iniciación musical, una de las maestras que curiosamente le tocó a ella, tocaba el violín
Entonces, no era parte del currículum, pero en una de las cancioncitas que le pusieron tocó solamente un fragmento chiquitito. Y con eso tuvo para enamorarse y decir, mamá, yo quiero estudiar violín. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿qué? Así yo, no, ¿cómo crees? Bueno, no le dije no, pero yo dentro de mí decía, ay, me metí en un aprieto porque dije, pero de verdad, sí, es que mira qué bonito, qué padrísimo, yo quiero mamá, por favor. Y yo pensaba dentro de mí, ¿será algo que se le va a pasar? ¿Será que nada más fue la emoción del momento? Pero me siguió insistiendo y me siguió insistiendo tanto que dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Y yo tenía temor porque decía, ¿qué tal si la metemos y después se le hace muy difícil? O ella no puede, o, o se me hace muy difícil a mí seguirla apoyando. Entonces, pues bueno, la verdad es que pues sí le gustó y creo que ese empujoncito tuvo pues, para iniciarlo y seguirlo estudiando. Entonces, si no hubiéramos a lo mejor seguido algo que ella nos fue guiando, pues no, no sé, fue algo pues que le inspiró en el momento que lo vio. A lo mejor más tarde hubiera ocurrido, no lo sé, pero sí, eso sucede y pues bueno, gracias a Dios que en su momento tuvimos la oportunidad de apoyarla en eso y pues en eso estamos, en eso está todavía. Así que bueno, vamos a ver hasta cuándo. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más, hermanos, que recuerde aún de su propia experiencia, que le fue de inspiración para aprender algo? Hermana Paloma. Hermanos, yo más bien, aprovechando esta pregunta, quería hacerles una pregunta. En su experiencia, por ejemplo, con un instrumento de música o algo así que como que a lo mejor eh, sus niños a lo mejor en un inicio parecieron inspirados y motivados, pero ya cuando empezó la práctica ya no fue así. No sé, alguno de ustedes ha tenido la experiencia en el sentido de decir, no, pues hay que hacerlos perseverar porque hay que enseñarles perseverancia y demás, y disciplina, o de plano, pues no, o sea, no fue a lo mejor un momento de emoción, pero pues no lo motiva más o ya parece como forzado. ¿Qué hacen ahí, hermanos? ¿Alguno ha tenido alguna experiencia así? ¿O cambiar de instrumento o demás? Gaby. Nosotros hemos tenido la experiencia, hermana. Nuestros dos hijos mayores están estudiando piano. Lo voy a ventanear porque está aquí, pero hubo un momento que por el tipo de carácter de mi hijo el mayor, él es muy apasionado, es un niño que es se aplica mucho en lo que le interesa, en aquello que le gusta, pero también le hemos explicado que hay cosas que no necesariamente le van a gustar muchísimo, pero que también las tiene que hacer. Entonces, al principio le encantó el piano, le gustó mucho la idea de tener un piano aquí en la casa, ya lo compramos y todo. Y cuando empezamos las clases, pues al principio todo muy bien, porque el nivel pues era básico, ¿no? Pero conforme fue avanzando y fue creciendo y hasta la fecha todavía tenemos que andarlo correteando para que practique piano, porque no siempre le dedica el tiempo que quiere y ha avanzado bastante, gracias a Dios. Puede tocar algunas cosas interesantes, pero eh, sí hay que tener cuidado porque no podemos estar, digo, los papás no tenemos tampoco el recurso como para estar cambiando de instrumento cada 4 meses. Y en el caso de unos hermanos, creo que no sé si están aquí, los hermanos Valdovinos, creo recordar que a Mateo, el mayor que estaba estudiando ya piano, le empezó a llamar la atención el violín. Entonces le dijeron que sí, pero tenía que cumplir en el piano y seguir en el piano para poder ir avanzando en el violín, ¿no? Entonces ahorita le está estudiando los dos instrumentos. Entonces creo que hay que tener un balance entre la disciplina, la constancia y también alinear eso con los intereses de los niños, porque naturalmente su carácter
puede, dependiendo del niño específico, del niño en el caso, pues, de cada niño, porque incluso entre mis niños son diferentes en ese sentido, pero puede ser algo común o algo de esperar que lleguen a un punto en que pues sientan que no avanzan, ¿no? Se desesperan, se atoran y quieren tirar la toalla. Entonces, en ese sentido hay que saber guiarlos, tener un balance, no ceder a todo lo que nos dicen al principio, o sea, no tomarles la palabra como si fuera algo absoluto 100%, sino escarbar un poquito y ver qué más hay detrás, ¿no? Generalmente esas ganas de tirar la toalla es cuando se pone difícil la cosa. Hermana Paloma, ¿cuántos añitos? Muchas gracias. Perdóname que te pregunte, pero ¿cuántos añitos tiene tu pequeñita? Cumplió 4 apenitas. Pues Está yo chiquita, pienso, bueno, hermana, ahí va que sí empezando. está muy chiquita. Yo coincido con el hermano Jonathan, creo que cuando están chiquitos es difícil que ellos reconozcan o que lo que les guste sea algo que vayan a poder, o sea, no, todavía están muy pequeños para esforzarse en algo, ¿no? Entonces creo que más bien es de la habilidad que tú vayas viendo y si le ves alguna, o sea, habilidad, todavía es muy chiquita, específica, creo que son pocos los niños que están tan definidos cuando son muy pequeños. Todavía tiene, creo que, área de oportunidad, pero no es que ella lo va a definir en el total, creo, sino que tú tienes que ver, o sea, qué tan factible va a ser y considerar todas esas cosas, ¿no? Los recursos que tienes, pues lo que realmente porque la disciplina no nada más va a ser de ella, no va a ser de todos, porque nosotros somos quienes estamos ahí con ellos practicando, estamos haciéndolo juntos, entonces todos como nos comprometemos al final de cuentas. Entonces, yo creo que está muy pequeña todavía, como para que digas, tengo que forzarla a que lo haga, porque sí, creo que todavía tiene que desarrollar algunas cosas. Y después, claro que sí, hay momentos donde van a tener que aprender, y creo que sí, desde chiquitos vas a empezar a enseñarles disciplina, pero en su medida, ¿no? O sea, en lo que ellos pueden hacer y desarrollar. Y tal vez todavía está pequeña para definirse pues en un instrumento o en un gusto. Bueno, es mi inexperta opinión, hermano. Pero no sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, hermana, en Sí. nuestro caso, bueno, como comentaba el hermano Jonathan, con Mateo, bueno, nuestros hijos han empezado con la cuestión musical o de instrumentos hasta entrados ya los 5 años. Y sí, como decía el hermano, entran muy emocionados, muy motivados. eh, y luego Mateo, el más grande, tuvo un bajón muy, muy pesado porque ya no quería, ya tenía los dos instrumentos y ya no quería ninguno y era mucho batallar, pero mi esposo sobre todo, Alejandro, se definió en que ella era una materia más, no era una opción. Entonces, pues sí, un tiempo fue como de mucho, como de hasta sufrimiento para él porque no quería y no quería. Pero ahora, yo creo que como él mismo ha visto cómo ha avanzado en los dos instrumentos, ahora está muy motivado y está ayudando a motivar a los más pequeños. Entonces, sí fue un tiempo difícil para él, pues para nosotros también, pero nos ha ayudado hasta para cuestiones de carácter en él, pues de perseverar, él y nosotros también, y pues aprender que, como decía yo, Jonah, no todo lo vas a hacer, con la misma emoción todos los días, o a lo mejor no te gusta tanto, pero hay que aprender y sobre todo nosotros trabajamos mucho con que valoraran, con que valoraran
lo que podían tener, a lo que podían acceder ellos. Pues les hablábamos que no es muy fácil que cualquier niño estudie un instrumento, no es fácil, yo no lo estudié, Alejandro tampoco lo estudió. Entonces, pues sobre todo eso, que lo hicieran con gusto, que lo hicieran con agradecimiento al Señor y pues sí, ahora como veo a Mateo ya, digo, no está tan grande, tiene 11 años, pero ya a él ya no necesitamos decirle que haga su piano y su violín, ya él solo toma sus tiempos para hacerlo. Entonces, sobre todo el piano, el violín sí le tenemos que recordar más, pero el piano ya él solito está motivado practica todas las canciones que le dejan y aparte las que le gustan. Entonces se está un buen tiempo ahí, sí, nos ha ayudado mucho tomarlo como una materia, pues no como una opción de gustos en el niño, sino como una materia. Gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Ok, hermanos, pues como último punto, ya para cerrar la sesión, algunas ideas o que hayan usado o que se les ocurran. No sé si las manitas que están levantadas querían aportar a la última pregunta. Y si sí, adelante con confianza. No, ok. Entonces, como último punto, les comentaba ideas para que podamos evaluar el conocimiento aprendido, hermanos. Es difícil porque no somos una escuela, ni aunque fuésemos una escuela, un colegio clásico o algo así, ¿no? Es diferente en la manera de evaluar que cualquier escuela. No sé si ustedes han implementado algo o qué utilizan, que se les ocurre de las herramientas que hemos visto ya. Mencionaban en el video que, bueno, ellos usan ensayos, usan algunos proyectos. Sí, Jonah o Gaby. Gracias, hermana. Estaba ahorita comentando a mi esposa que muchas veces lo que hace es que pone a los más grandes a explicarles al que le sigue algún tema o alguna tarea, los pone a ayudarles cuando tienen dudas o explicarles o explícitamente a enseñar para ver si lo aprendieron bien y lo están reteniendo. Entonces creo que ese principio de que que si podemos enseñar algo es porque lo aprendimos bien, nos ha servido mucho aquí en la casa. Pero no tenemos un plan de evaluación semestral o exámenes estandarizados o ese tipo de cosas porque más bien tratamos de hacerles preguntas. Mi papá tiene un trasfondo pues él es maestro y muchas veces cuando viene y está con los niños les hace preguntas. Obviamente las preguntas que él hace están basadas en el calendario y en el programa de la SEP, ¿no? Entonces muchas veces son cosas que no saben, como el otro día uno de mis primos también casi toda mi familia son maestros. Vino un primo y le preguntó a Victoria si sabía cómo se llamaban los diferentes tipos de triángulos, ¿no? Entonces, Victoria tiene 5 años, ella no sabía cómo se llamaban los tipos de triángulos, pero pues mi primo se sentó con ella, le hizo unos dibujos y ahí le explicó y le dijo que la próxima vez que la viera le iba a volver a preguntar. Pero a veces puede ser difícil cuando comparamos o queremos comparar a nuestros niños con los niños del sistema escolarizado, porque ellos van a saber entre comillas algunas cosas porque están en el programa y porque su programa obviamente es muy escueto y porque es algo que cubren muy rápido y con mucha superficialidad. Y muchas veces va a ser, sí lo vi, aunque no lo entiendan, aunque no se acuerden. Pero bueno, eso nos ha ayudado un poco para evaluarlos, si realmente están aprendiendo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hermana Mariana. Gracias. Es muy breve, hermanos.
Digo, mis niños son pequeños todavía, son pequeñitos. Cheo todavía tiene 3 años, hasta mayo cumple los 4. Y pues Lucas tiene 1 año y cachito. Pero en cuanto a la parte de los catecismos, decidimos que todos los días, durante un mes, eh, podíamos estar usando el catecismo de leche para los pequeños. Lo que hago es leerles, pues así de corrido, las preguntas que vienen como por pequeños módulos, que son como 5 preguntas con su base bíblica. Y así cada día puede ser 1 o 2 veces, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo he hecho nada más una vez. Y el resultado que he notado es que, pues, Eliseo eh, ya alcanza a acordarse de algunos versículos, ¿no? Digo, o sea, por ejemplo, me menciona sobre la creación, me dice Miqueas, ¿no? Digo, pues es como parte de ese progreso a su edad y sí me impresiona cómo es que lo que habíamos aprendido durante esas lecciones con Joshua del uso de los catecismos, o sea, realmente sí funciona, ¿no? Que aunque no vamos a ver, obviamente, yo creo que ni hasta nosotros nos lo podemos aprender como en el momento, ¿verdad? Como de memoria, pero pues es como, si lo podemos decir, un proceso natural que se toma su tiempo, que poco a poco lo vamos a hacer, o sea, así como queremos que nuestros hijos lo aprendan, pues también nosotros lo vamos a hacer. Y pues es la experiencia que he tenido en cuanto a eso, como parte de un morning time. Muchas gracias, hermana, que creo que es bastante efectivo, ¿no? La repetición con los chiquitos es una maravilla. Creo que nosotros somos los que batallamos para estar teniendo esa disciplina de estar constantemente lo mismo, pero da buenos frutos. ¿Alguna otra opinión, hermanos, que quisieran comentar? Creo que el proceso de la narración, pues también una herramienta para la evaluación de nuestros niños, ¿no? Que no tienen precisamente exámenes estandarizados, pero es básicamente lo que platicamos, que ellos puedan explicar algo, un concepto, puedan llegar a alguna conclusión por sí solos después de haber adquirido o haber recibido cierto conocimiento, cierta experiencia, que la puedan narrar, que la puedan volver a decir. Eso ya es para nosotros como un check, ¿no? Ya, palomita. Y bueno, no sé si alguien tenga en mente alguna otra forma. Posiblemente en los mayores, pues creo que los ensayos son una buena herramienta. No sé si alguien de aquí, creo que del grupo estamos todos, bueno, no sé, Miros, que es que su hija ya es mayor, pero bueno, creo que sería todo, hermanos. Sí, hermana Paloma. Muy breve, hermana. Ahorita, justo cuando decías lo de los ensayos, creo que a mí ahorita que estamos justo haciendo los ensayos para lo de la certificación, me he Ajá. dado cuenta cuánto he aprendido para hacer un ensayo. O sea, de verdad que, porque me implica pues como estructurar la idea, volver a estudiar, eh, y pues ya de entrada como el hecho de yo redactarlo me hace que haya aprendido, o sea, como que sobreaprenda lo que a lo mejor ya se me había olvidado, eh, me sorprenda de otras cosas que se me fueron. Entonces sí, la verdad es que ya cuando uno a lo mejor a cierta edad, el tema de los ensayos a mí se me hizo muy bueno para pues terminar de afianzar lo aprendido. Gracias, amor. Gracias a ti, hermana. Muchas gracias. No sé si a ustedes les tocó, hermanos. Yo recuerdo un profesor que tuve en la universidad que si él no nos hacía ensayos, exámenes, pero a final del semestre nos hacía casi hacer una empresa, y levantar todo lo que significaba aplicar todos los términos que nos había enseñado en cuestiones súper prácticas en un proyecto muy real. Y
y bueno, creo que esas cosas se quedan muy bien arraigadas en o sea, el hacer y el probar y el intentarlo en la vida, sí, como en lo tangible, te quedas con esos conocimientos. Entonces, creo que también es una buena forma para empezar a emplear con nuestros niños a cuestiones como de lo abstracto que pasen a algo más, pues más vívido, ¿no? Si algo se les ocurre por ahí, de acuerdo a la edad de sus hijos, y nos comparten ya después, pues estaría padrísimo. Y bueno, hermanos, pues creo que por mi parte sería todo por la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado y que hayan estudiado la lección, creo que está muy buena. Em, Creo que voy a detener la grabación. No sé si alguien tenga algún comentario extra. Si no, creo que voy a detener la grabación. ¿Sí, verdad? ¿Me autorizan?